Hay quienes piensan y creen que en Venezuela se está desarrollando una revolución cuando la realidad muestra todo lo contrario. Con el cuento del socialismo del siglo XXI se aplican en nuestro país las doctrinas más salvajes del neoliberalismo globalizado. La actividad administrativa nacional está convertida en el servicio rastrero a nuevos y modernos vínculos imperialistas del gran capital, colocándonos en un país de grandes compromisos insanables en el futuro próximo, con una deuda externa impagable, refinándose el rentismo y elevando la condición transnacional al más fino grado de asociación estratégica con las empresas mixtas, donde a través de ellas se entrega la soberanía y donde se vende al país con endeudamientos a largo y mediano plazo, donde el capital chino, ruso, norteamericano y paremos de contar, presenta a una Venezuela gravemente hipotecada. El gobierno actual utiliza nuestro petróleo para comprar instituciones privadas y colocarlas a su servicio, para comprar conciencias y callar voluntades y resistencias, para disminuir roles en nuestra sociedad, dando al traste con la clase obrera, la profesional, la clase media y la clase generadora de empleos. En otras palabras, las consecuencias de toda esta política económica neoliberal las sufren realmente los pobres del campo y la ciudad. Se asesina a los indígenas y se les persigue y se les desaloja de sus tierras ancestrales para entregarlas al gran capital y colocar las mismas al servicio del extractivismo voraz de las grandes corporaciones. Ejemplo de ello es lo que ocurre en la Sierra de Perijá con la explotación del carbón y del coltán, donde inclusive se asesinó al cacique Sabino Romero, quien dirigía las luchas por la tierra en esa parte de la región zuliana. El despilfarro electoral se financia con dineros del pueblo, donde la oposición y el gobierno nadan en la corrupción, donde se sacan los dineros de las alcaldías, de las gobernaciones, de los ministerios, de las partidas privadas, para financiar a sus respectivos candidatos en aras de controlar las alcaldías, las concejalías, etc. Además de eso, esa oposición y ese gobierno nada en la traición y complicidad, lo que ha desenfrenado la pobreza, la inflación, la escasez, la desviación, la devaluación, la fuga de capitales, dependencia, organización de las mafias, operatividad de los grupos paramilitares y terroristas, proliferación delictual, caos carcelario, obediencia judicial, sumisión legislativa, pleitesía a los que están en el poder, lo que trae como consecuencia el deterioro moral, agregando el deterioro feroz en las áreas de salud, cultura, educación, vivienda, empleo, seguridad ciudadana, ambiental, autonomía de poderes públicos, deterioro energético, abandono de la frontera, delincuencia sin castigo, con desviación de más del 60% del ingreso por exportación petrolera a fondos en el exterior. Esta posición de los capos del socialismo del siglo XXI y esta posición de los capos del Movimiento de Unidad Democrática denominada MUD permanentemente legalizan la dominación que tienen dentro de las estructuras del poder y dentro del aparato jurídico político venezolano con estos procesos electorales que en nada se diferencian de los de ayer a los de hoy, que en nada se diferencia de lo que llaman derecha opositora o gobierno,
porque ambos sectores, tanto esa derecha endógena que se autodenomina revolucionaria y esa derecha de oposición que se autodenomina democrática, siempre han estado arrodillados ante el imperio del gran capital que dicen combatir para recibir las migajas que ese imperio del gran capital les otorga. Ya verán después de este proceso electoral cómo esa izquierda y esa derecha se reparten el botín. Los privilegios quedarán como siempre, dentro de ellos como clase política dominante, pero eso sí, ambos sectores, unos identificados con el socialismo del siglo XXI y otros con el capitalismo, quedarán como siempre, de rodillas frente al imperio del capital, arrastrándose como serpientes frente a los que tienen el poder real y ellos conformándose con el poder formal, pero vendiendo a Venezuela a costa del hambre y la miseria del pueblo venezolano. Nosotros no estamos en campaña electoral. Desde el colectivo PRB Tercer Camino ratificamos nuestra condición de revolucionarios en aras de contribuir al rearme filosófico y político del pueblo e impulsar una constituyente originaria donde se presente un proyecto de país que necesariamente ha de salir desde abajo, producto de la discusión colectiva para la emancipación de la patria. Solo recordamos le recordamos al pueblo venezolano que en el poder no hay ni derecha ni hay izquierda. En el poder solo hay negocios.